Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Una nueva oportunidad para estar alrededor de la palabra de Dios, la cual es la verdad, es nuestra luz en el camino, es nuestro faro, es nuestra guía, es la palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor. Y ella nos ilumina, nos muestra el camino a seguir, nos da certeza, nos da seguridad, nos provoca la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando más necesitamos fe, más debemos recurrir a la palabra de Dios. Estamos atravesando un tiempo especial, difícil. Algunos tienen que trabajar bajo la presión de una pandemia a la cual están expuestos. Otros por ahí resguardarse y estar al resguardo y no salir de sus casas. Y también se torna difícil porque los días van pasando. En cualquiera de las dos situaciones que te encuentres, por favor, no dejes de acercarte al trono de la gracia, donde vas a hallar la ayuda oportuna y el socorro, la misericordia de nuestro Dios, que se compadece, que se complace en hacernos bien. Así que te motivo a que en esta hora te puedas tomar el tiempo para meditar en la palabra de Dios, juntos los hermanos hoy por este medio. Y en este tiempo abundan algunas cosas que a lo mejor no abundaban tanto. Y una cosa que abunda son las preguntas. La gente se hace preguntas. El ateo se hace preguntas. El científico se hace preguntas. La iglesia se hace preguntas. Los políticos se hacen preguntas. Los empresarios se hacen preguntas. Los educadores se hacen preguntas. Los niños, los jóvenes se hacen preguntas. Y el creyente se hace preguntas. Y una de las preguntas es, ¿estamos ya viviendo los últimos tiempos? ¿Estamos viviendo en el tiempo de la tribulación? ¿Estamos entrando a la gran tribulación? ¿Estamos ya a las puertas de los eventos finales del Apocalipsis? ¿Cuándo se desata todo esto? Cuando pasan catástrofes, cuando pasan guerras importantes, cuando vienen plagas, cuando hay cosas nuevas y que están profetizadas, nos empezamos a hacer preguntas, especialmente los creyentes, los que conocemos la palabra de Dios, pero también las personas que a lo mejor no conocen los textos bíblicos, pero presienten que algo raro hay en el ambiente. Permítanme hablarles hoy de algo que está muy escondido a lo mejor en la Biblia, pero que es un pasaje clave, es clave para entender los eventos futuros de los que habla la profecía. Les voy a hablar de la semana 70, la semana número 70 del profeta Daniel. Pero antes que eso, quiero introducirlos a este tema y quiero ayudarles a ver en este mensaje lo que Dios tiene para decirnos personalmente a nosotros. Piensen en Israel. Israel estuvo unos 700 años sobre la tierra prometida, desde que entró Josué hasta que fue llevado en cautiverio. Transcurrieron unos 700 años. Israel sufre la última invasión y cautiverio en el año 587 a.C. Eso está relatado en 2 de Crónicas 36, versículo 11. Si me acompañan a leerlo, pongan pausa, busquen en sus Biblias y lo empezamos a leer. 36, 11, dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén.
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Bueno, una lectura un poquito larga. Es palabra de Dios y pedimos la bendición de Dios sobre esta palabra y las demás que vamos a leer. Última invasión de las 3 que sufrió Israel y último cautiverio. Ahí Israel es llevado a Babilonia, cautivos. Los que no murieron fueron llevados cautivos, solo quedaron, dice Jeremías en otro lugar, solamente quedaron los pobres para que trabajen en el campo, algunos. Esto sucedió 587 años antes del nacimiento de Cristo. Y dice que la Escritura que se tenían que cumplir 70 años del pueblo de Israel en cautividad. ¿Por qué? Bueno, lo había profetizado Jeremías 25:11. Ponga pausa, búsquelo y ahora lo leemos. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, les había dicho Jeremías. Y en el 29:10 del mismo profeta, 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Bueno, allí estaban. Los 70 años se tenían que cumplir porque eran un año por cada año de jubileo que Israel no había cumplido durante su estadía en la tierra prometida. Pero bueno, ese es otro tema. La cuestión es que Israel estuvo cautivo allí 70 años en Babilonia. Y ahora vienen el cumplimiento de esos 70 años. Y miren, yo les voy a decir, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Daniel están muy conectados a estos libros, con otros también, pero con Jeremías, por ejemplo. Se piensa que el autor de Esdras es el mismo autor de Segunda Crónicas, o de las 2 Crónicas, y que Esdras y Nehemías antes eran un solo libro, luego se dividieron, pero en realidad es el mismo autor, parece ser. Y este autor está contando lo que le pasó al pueblo de Israel una vez que van a salir en libertad. Hay, después de estos 70 años, un edicto del rey persa, Ciro, va a decir, por orden de Dios, que Israel salga hacia su tierra a edificar Jerusalén. Mire, vamos a Daniel capítulo 9 por ahora. Vamos a ver en Daniel capítulo 9. Porque allí está Daniel, el profeta. Y fíjense lo que dice en el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos,
que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, los medos le sacaron el poder a los asirios, a los babilónicos, donde estaba Nabucodonosor, que era el que llevó cautivo a Israel. Bueno, ahora había entrado Darío, los medos. Los medos vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Resulta que Daniel fue llevado muy jovencito a la corte de Nabucodonosor, y él vivió allí en Babilonia, y pasaron 70 años. Y en el año primero del rey Darío, él se hizo una pregunta. Él ya tendría más de 80 años. Y Daniel se hace una pregunta. Y le pregunta a Dios. Le va a decir, se cumplieron los 70 años, Señor. Y va a hacer una oración tremenda de arrepentimiento, de confesión del pecado. Una oración que bien haríamos en leerla cada tanto para conocer el corazón de un hombre que amaba a Dios y que era muy amado, como dice también en palabras del ángel. Un hombre que era muy amado por Dios. En 9:16 de Daniel, dice así: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Se cumplieron los 70 años del exilio, de la cautividad, y Daniel hace una oración de arrepentimiento y le pide a Dios que por amor de su nombre, por amor de su fama, de la gloria de Dios, Israel vuelva y sea reedificada la ciudad y el lugar del nombre de Dios sea recompuesto, sea levantado nuevamente. Así que esta oración que hace Daniel está en consonancia con aquella decisión del rey Ciro que va a tomar, fíjese en 2 de Crónicas 36:22, este mismo pasaje está en Esdras, capítulo 1, o sea, Crónicas termina con lo mismo que empieza Esdras, que es el libro que sigue. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Si ustedes dan vuelta a la hoja, se encuentran con el libro de Esdras, dice lo mismo el decreto de Ciro, un poquito más ampliado, pero básicamente es eso. Y ahí comienza Esdras, nos cuenta cómo él va a Jerusalén con muchos otros, con Zorobabel y Josué y varios más. Van y empiezan a reconstruir el templo. Ageo y Zacarías son los profetas del momento y van animando al pueblo para que el pueblo ponga manos a la obra en reconstruir el templo. Pero tiene que llegar el momento de Nehemías. Nehemías viene un poquito después de Esdras y él ya está con otro rey. Está con el rey, si no me equivoco, ahí está, el rey Artajerjes, ¿era? Sí, Artajerjes. Nehemías va a pedirle al rey que él quiere ir a la tierra de Israel, porque Israel empezó a irse, a recuperar la tierra,
pero la ciudad está destruida, los muros están por el piso, los enemigos hacen lo que quieren, y él tiene una decisión. Dice, tenemos que reconstruir Jerusalén. No puede ser que la ciudad de Dios esté así. Entonces Ciro, el rey de Persia, da la orden, y en el tiempo de Artajerjes es cuando Nehemías comienza con la reconstrucción. Así que podemos ordenar así. Israel es llevado en cautiverio. Pasan 70 años de los israelitas en cautiverio, Daniel ora. Daniel, en esa oración, Dios le contesta con un plan que va a tener su cumplimiento hasta el fin de los tiempos. Después que Daniel ora, se empiezan a mover los hilos. Los reyes son movidos a tomar decisiones y tanto Ciro como Darío como Artajerjes son motivados espiritualmente a reconstruir la ciudad de Dios, a apoyar la reconstrucción. Entonces tenemos por un lado que Israel regresa a su tierra con Esdras, quien edifica el templo en Jerusalén, y más tarde Nehemías, que va a edificar los muros de la ciudad y también la ciudad. Esto va a suceder hacia el año 444 antes de Cristo. Así que volvemos a Daniel, a su oración en Daniel capítulo 9, y en el versículo 20 él va a contar lo siguiente: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Porque Daniel en su oración preguntaba: ¿hasta cuándo va a ser esto, Señor? Ya pasaron los 70 años y tu ciudad está igual, y tu templo está arrasado y no pasa nada. ¿Dónde está tu promesa, Señor? Por amor de tu nombre. Entonces, en el 23, le dice el ángel: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí viene el desarrollo de los tiempos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Le habla a Daniel. Le habla de tu pueblo y tu santa ciudad, por lo cual estuviste orando, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Le está diciendo muchas cosas acá, pero principalmente le está diciendo el ángel a Daniel que tienen que pasar 70 semanas para que se ponga fin al pecado, a la prevaricación, a la burla y al desprecio que el pueblo de Dios y el nombre de Dios están sufriendo, y para que al final el santo de los santos sea ungido, es decir, gobierne finalmente y aniquile toda oposición maligna al plan de Dios. Tienen que pasar 70 semanas, le dice el ángel. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, eso fue la orden de Artajerjes a Nehemías. Desde ese momento, sigo leyendo, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, o sea, hasta Jesús. Habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, total 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto está hablando de lo que iba a ser la edificación de la ciudad y los muros en el tiempo de Nehemías mismo, ¿no? Le está diciendo cómo va a ser el poder reedificarlos. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, la muerte del Señor Jesús. Mas no por sí. O sea, no será algo por culpa del Mesías. No es que lo van a matar porque él haya hecho algo malo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario.
Esto sucede en el año 70 después de Cristo. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, no le está dando que el panorama se va a terminar enseguida, que va a solucionarse todo enseguida. Va a pasar el tiempo. Van a seguir las luchas. Van a seguir las guerras en el pueblo de Dios, en Israel. 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Bueno, eso lo dejamos para el final. Entonces el ángel Gabriel le va a revelar el plan en semanas de años. 70 semanas le está hablando. Son semanas de años. 70 por 7 habría que hacer. ¿Cuánto nos da? 490. Esos 490 años son los que dura el plan de Dios para Israel a partir del que Nehemías regresa y empieza a reedificar el muro. Recuerden, año 444 a.C., comienza Nehemías a reedificar el muro. Y tienen que pasar 490 años, o sea que ya nos metemos en la era cristiana. 444 a.C., nos faltan para completar los 490, 56 años. Así que estamos ahí. El ángel Gabriel entonces le revela el plan en semanas de años. Son 70 semanas desde la reconstrucción hasta el fin de la desolación. Eso lo dice el versículo 24. Tiene que pasar todo este tiempo para que al final Israel deje de estar desolado, deje de estar devastado, deje de estar oprimido, para que Israel pueda levantarse como el pueblo de Dios, como la nación de Dios. Y eso solo lo puede hacer el Mesías. El único capaz de controlar cualquier poder político y militar que sometiera a Israel podía ser el Mesías y nadie más. Así estaba profetizado. Y eso era lo que querían en el tiempo de Jesús los judíos que creían en Jesús como el Mesías que les iba a librar del poder de los romanos, que en ese tiempo tenían sometido a Israel. Así que solo el Mesías puede hacerlo del versículo 24. Y en el versículo 25 y 26 se nos explica qué va a pasar en las primeras 69 semanas de años. Es decir, que va a haber 483 años que van a pasar cosas. ¿Cuáles son esas cosas que van a pasar? Bueno, en los primeros 49 años, dice, miren 25, dice, entiende que desde la salida de la orden para restaurar hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, hay dos periodos. 7 semanas de años, o sea, 49 años, en los que se va a reconstruir la ciudad. La ciudad se reconstruyó en 49 años. ¿Sabían eso? En 49 años, desde que salió la orden hasta que se finalizó la construcción de la ciudad de Jerusalén. Ahí estuvo entonces el periodo cumplido. 49 años, la reconstrucción de Jerusalén. Y las otras 62 semanas de años, saquen la cuenta ustedes porque ya en este momento no lo he anotado, todos esos años, que son 400 y pico, Israel no va a tener nada. Dice que, versículo 26, que van a pasar esos 62 semanas, incluso va a venir el Mesías y se le va a quitar la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. O sea que el ángel le está diciendo, mira Daniel, se va a empezar a reconstruir. 49 años van a tardar y la van a reconstruir a la ciudad de Jerusalén. Pero después va a haber 400 y pico años más donde no se va a poder hacer nada. Incluso va a venir el Mesías y lo van a matar. Qué noticia para Daniel, ¿no es cierto? Todo ese periodo es un periodo de dominación gentil. Primero los medos y los persas, unos 200 y pico de años, y otros 200 y pico de años Roma. Son los poderes que se fueron levantando durante ese periodo antes de Cristo. Cuando vino Cristo al mundo, gobernaban los romanos. En el año 63 antes de Cristo, Pompeyo
invadió Jerusalén y se llevó esclavos a cientos de miles de judíos y también invadieron así toda la nación de Israel. Durante el gobierno de los emperadores romanos nace Jesús. Nace Jesús en el año 0 de nuestra historia. Y en el año 70 después de Cristo, o sea, 37 años después de que Jesús muere, Jerusalén es destruida. Se vuelve a destruir Jerusalén. Así que esa ansiada semana 70 no llegó. La última semana, que es la semana en que se tendría que cumplir el fin de la devastación, fue al revés, más devastación. Muerte, destrucción de Jerusalén, destrucción del templo. Jesús se lo había predicho a los apóstoles, que lo iban a matar a él. Y que también esas piedras que edificaban el templo tan hermoso, no iba a quedar piedra sobre piedra. Jesús se lo había dicho. No solo su muerte, también la destrucción del templo y de la ciudad. La carta a los hebreos también habla de eso. Así que Israel fue esparcido una vez más. Y esa profecía de Daniel quedó en espera, quedó en stand-by. Quedó ahí, aguardando hasta el cumplimiento. Por eso es importante que comprendamos la importancia de esta semana que es clave, la semana número 70 de la profecía de Daniel. Y esta semana número 70 es la que está en el versículo 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El mismo imperio que destruyó Jerusalén en el año 70, es el mismo, y que dio muerte al Mesías, es el mismo imperio que va a gobernar durante la última semana de esta profecía, en la semana 70. Así que ese imperio se tiene que volver a levantar. Y no es imposible. Los países se están unificando, se están confederando y están todos en un mismo sentido, buscando la unidad de los gobiernos, la unificación del sistema de gobierno para el mundo completo. Así que Israel fue esparcido. Pero recuerden ustedes que en 1948 Israel fue reconocido como nación y los judíos volvieron a su tierra, año 48. Así que para que la semana 70 se pueda cumplir, los judíos tienen que estar en su tierra. Bueno, eso ya está. Lo que parecía imposible, después de casi 2000 años, se volvió a dar. Así que esta semana 70 es clave para entender los eventos futuros de la profecía. En Daniel capítulo 11 se nos describe allí el carácter y las acciones de los gobernantes en esta semana 70. Esta semana número 70 del libro de Daniel está dividida en dos partes. El versículo 27 nos dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Capítulo 9, versículo 27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, que esta semana de 7 años va a constar de dos partes, 3 años y medio de paz entre el gobierno mundial e Israel. El gobierno mundial, que tendrá control de todo el mundo, hará la paz con Israel. Pero a la mitad de este tiempo, a los 3 años y medio, romperá ese pacto. Porque esa paz va a tener como base que Israel pueda hacer sacrificios en su templo. Hoy no puede, porque hay una mezquita allí. Sacrificios, ofrendas sobre sus altares, sus templos, con los sacerdotes, toda la religión de Israel renovada o reinstalada. A los 3 años y medio, el dictador mundial romperá el pacto. Eso está muy bien detallado en Daniel 12, versículo 1. 11 y 12 también, versículos 11 y 12. Allí
vemos cómo en ese tiempo se desatará la gran tribulación. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Ven que está hablando de Israel y de Miguel, que es el príncipe del pueblo de Israel. Y ese tiempo va a ser de angustia como nunca hubo. La gran tribulación que habla Apocalipsis. En el versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, de los 3 años y medio de esa semana, de años, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, estos son los 3 años y medio que van a tener que pasar en angustia y en persecución quienes quieran ser salvos durante la gran tribulación. Así que resumiendo, desde que Cristo murió y se derramó el Espíritu en Pentecostés, nació la iglesia. Casi 2000 años han pasado. Todo este es el período de formación de la iglesia. Judíos y gentiles estamos juntos en la iglesia. Hoy no hay diferencia, dice la palabra de Dios. Aunque al principio a los apóstoles les costó entenderlo, el Señor les reveló, más que nada por los escritos del apóstol Pablo, que no había diferencia, que judíos y gentiles eran recibidos en la iglesia, en el pueblo de Dios. Dice, porque no quiero, hermanos, 11:25 de Romanos, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ven, judíos y gentiles, estamos en la iglesia. Pero cuando ocurra el traslado y la resurrección de los cristianos muertos, y eso puede ser en cualquier momento, el arrebatamiento puede ser en cualquier momento, ese traslado al más allá, un abrir y cerrar de ojos y estaremos en la eternidad. Eso es inminente, puede ser en cualquier momento. Cuando ocurra eso, comienza el principio de la semana 70, la última semana de la profecía de Daniel. Algunos dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. No tiene sentido entonces que el ángel le haya dado toda esta descripción de las 70 semanas a Daniel. ¿Para qué? No era necesario. La profecía está para que la estudiemos y para que entendamos a qué nos ha llamado el Señor. Hoy somos parte de la iglesia, no del pueblo de Israel. Israel tendrá su trato aparte en esa semana, en esos 7 años de primero un pacto de paz y luego la tribulación. Miren, el traslado y la resurrección puede ser en cualquier momento. Pablo, en su tiempo, recién había empezado la iglesia y él ya esperaba el rapto. Dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. O sea, él hablaba de los muertos en Cristo y de los que estaban vivos y él se nombraba dentro de los que en cualquier momento podían subir al cielo. Él no esperaba la gran tribulación. Él esperaba el rapto, el arrebatamiento, el traslado. Así que entendemos que eso puede suceder en cualquier momento. Y tenemos que estar viviendo a la altura de ese llamado, con los ojos puestos en el Señor, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y luego sí, se viene el tiempo del gobierno mundial, la religión ecuménica, y todo va a comenzar. ¿Cuándo empiezan los 7 años? La semana número 70, cuando se firme el pacto. No es automáticamente, puede ser, pero no es necesario que sea así. Puede que la iglesia sea arrebatada
y no se firme el pacto enseguida. Puede pasar un tiempo, pueden pasar años, pero se firmará ese pacto. El gobierno mundial ya está en marcha, hermanos. El 666 es un microchip que Google ya lo tiene fabricado. Están esperando la oportunidad. Estas pestes, las delincuencias, el narcotráfico, cualquier situación puede ser excusa perfecta para que nos enchufen un microchip y nos controlen con eso. El gobierno mundial ya está en marcha. Los países se tienen que poner de acuerdo nada más. La tecnología hoy en día, como ven, está preparada y puede llegar a niveles que ni nos imaginamos de lo que pueden llegar a lograr con la tecnología. La religión ecuménica también ya está en marcha. El Papa católico, que es el que más presencia y autoridad puede tener en el mundo a nivel religioso, ya lo está pidiendo, está invitando a las demás religiones, lo está haciendo, está logrando gran parte de este cometido. Sumémosle durante ese tiempo, ya que Israel está dando grandes pasos para instalarse como nación líder del mundo. Así que nada falta para que esa semana pueda comenzar en cualquier momento. Solo la iglesia está impidiendo. Dice Juan en su carta que hasta el momento hay quien lo detiene, hasta que a su vez esto sea sacado del medio. Y sí comenzará la semana 70. Con esta introducción histórica y profética que les hice, hermanos, no es para confundirles, es para que ahora podamos entender un mensaje más que les voy a pasar por medio de Armando Alducín. Este hermano es un estudioso de las profecías, de la historia, sabe muchísimo. Antes era ateo y ahora es un gran líder espiritual cristiano. Es de México y nos va a explicar cómo se están dando todos los acontecimientos para que la semana 70 pueda desarrollarse en cualquier momento. Así que los dejo a continuación con nuestro hermano Armando Alducín. Que Dios nos bendiga.